Mi nuera me miró directo a los ojos en la cena de Año Nuevo y dijo frente a toda la familia: «Ya es hora de que te internemos en un asilo. Solo das problemas». Sentí que el mundo se detenía. Las risas y la música de la celebración se volvieron un eco lejano. Nadie dijo nada, ni mi hijo ni mis nietos. Solo silencio y miradas incómodas hacia sus platos. Yo, que había criado a ese hombre, que sacrifiqué todo por darle una vida digna, ahora era vista como un estorbo. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Fui a mi pequeña habitación y comencé a empacar mis cosas en una maleta vieja. Mis manos temblaban mientras doblaba mi ropa. Escuchaba los cohetes afuera celebrando el nuevo año mientras yo guardaba las pocas pertenencias que me quedaban. Nadie vino a detenerme. Nadie tocó mi puerta para disculparse. Salí de esa casa en plena madrugada del 1 de enero, arrastrando mi maleta por las calles mientras las familias celebraban. Llegué a la estación de autobuses sin saber realmente a dónde ir. Me senté en una banca fría de metal y fue ahí cuando todo el dolor que había contenido explotó. Lloré como no lloraba desde que enterré a mi esposo. Las lágrimas no paraban de caer. Una chica joven se acercó. Debía tener unos 25 años, con ojos amables y preocupados. Me preguntó qué me pasaba. Y yo, sin conocerla, le conté todo. Le conté sobre la humillación, sobre la frialdad de mi hijo, sobre sentirme desechada como basura. Ella escuchó con atención, tomó mi mano arrugada entre las suyas y sacó su celular. Marcó un número y dijo algo que jamás olvidaré. «Papá, es ella. Acabo de encontrarla». En ese momento no entendí nada, pero esas palabras cambiarían mi vida para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Rosa Elena Mendoza y tengo 68 años. Sé que para muchos eso significa que ya pasó mi tiempo, que debería conformarme con lo que me den, con las migajas de atención de mi familia. Pero mi historia no comenzó así. Yo fui una mujer fuerte, trabajadora, de esas que no se rinden fácilmente. Quedé viuda hace 15 años cuando mi esposo Fernando murió en un accidente en la construcción donde trabajaba. Él era un hombre bueno, trabajador, pero nunca tuvimos mucho. Cuando murió, me quedé sola con mi hijo Diego, que entonces tenía 25 años. Diego era todo para mí. Lo crié sola desde ese momento, trabajando doble turno en una tortillería y limpiando casas por las tardes para que él pudiera terminar su carrera de contador. Me levantaba a las 4 de la mañana para hacer las tortillas, trabajaba hasta el mediodía y luego iba a limpiar 3 casas diferentes hasta las 9 de la noche. Mis manos quedaron marcadas por las quemaduras del comal y los químicos de limpieza, pero no me importaba. Cada peso que ganaba era para que mi Diego tuviera lo que yo nunca tuve: una educación, un futuro mejor. Nunca le pedí nada a cambio. Nunca le reclamé las noches sin dormir, los domingos sin descanso, las veces que comí solo frijoles para que él tuviera carne en su plato. Diego se recibió con honores. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Lo vi subir al estrado con su toga y birrete y sentí que todo había valido la pena. Lloré de orgullo. Él me abrazó y me dijo: «Gracias, mamá. Todo esto es por ti». Esas palabras me llenaron el corazón. Pensé que finalmente podría descansar un poco, que mi hijo cuidaría de mí como yo cuidé de él. Consiguió un buen trabajo en una empresa importante. Conoció a Patricia en esa empresa. Ella también era contadora. Venía de una familia con dinero, de esas que siempre han tenido todo. Desde el principio noté que me veía por encima del hombro. Cuando Diego me la presentó, ella me extendió la mano sin sonreír, mirando mi ropa sencilla y mis manos gastadas con desprecio apenas disimulado. Pero callé. Callé porque mi hijo parecía feliz. Se casaron al año de conocerse. Yo ayudé con lo poco que tenía para la boda. Vendí las pocas joyas que me quedaban de mi madre para ayudar con el banquete.
Patricia ni siquiera me dio las gracias. De hecho, le comentó a una de sus amigas pensando que yo no escuchaba. Es lo menos que puede hacer después de todo lo que Diego ha gastado en ella. Gastado en mí. Como si los 30 años que trabajé hasta quebrarme la espalda por él no contaran para nada. Los primeros años de su matrimonio, Diego todavía me visitaba. Venía los domingos, me traía algo de despensa, nos sentábamos a tomar café y platicar. Pero Patricia siempre tenía una excusa para no venir, que le dolía la cabeza, que tenía trabajo pendiente, que había quedado con sus amigas. Cuando nacieron mis nietos, primero Sebastián y luego Valentina, pensé que las cosas mejorarían. Yo estaba emocionada de ser abuela. Me ofrecía a cuidarlos, a ayudar en lo que necesitaran. Patricia aceptó, pero no porque quisiera mi compañía, sino porque le salía gratis. Yo cuidaba a esos niños como si fueran mis propios hijos. Los llevaba al parque, les preparaba la comida, les ayudaba con la tarea, los bañaba, los dormía. Patricia llegaba del trabajo, me los quitaba de los brazos sin siquiera preguntar cómo había estado mi día y me decía, «Ya puedes irte». Ni un vaso de agua me ofrecía. Yo vivía en un departamento pequeño que rentaba, usando mi pensión mínima del Seguro Social. Apenas me alcanzaba para pagar la renta y comer lo básico. Diego lo sabía, pero nunca me ofreció quedarme con ellos permanentemente. Hasta que un día, hace 3 años, me enfermé. Una neumonía fuerte que me dejó en el hospital por 2 semanas. No podía pagar la renta de mi departamento desde el hospital, y el casero no tuvo piedad. Cuando salí, había cambiado la cerradura y puesto mis cosas en la calle. Diego tuvo que recogerme del hospital. Recuerdo su cara de incomodidad cuando le dije que había perdido mi departamento. Patricia estaba en el auto, con los labios apretados y los brazos cruzados. Fue Diego quien habló. «Mamá, puedes quedarte con nosotros por un tiempo hasta que te recuperes». Patricia ni siquiera volteó a verme. Ese por un tiempo se convirtió en 3 años. 3 años viviendo en la habitación más pequeña de su casa, la que usaban como bodega. Tuvieron que sacar cajas y trastos viejos para que yo cupiera ahí con una cama individual y un pequeño ropero. No me quejé. Agradecí tener un techo. Y para demostrar mi gratitud, me convertí en su sirvienta. Me levantaba antes que todos para preparar el desayuno. Hacía toda la limpieza de esa casa enorme. Cocinaba, lavaba, planchaba, cuidaba a los niños cuando salían de la escuela. Patricia llegó a tratarme peor que a una empleada. Al menos a una empleada le pagas y le hablas con un mínimo de respeto. Las cosas empeoraron gradualmente, como cuando hierves agua y no te das cuenta del calor hasta que te quemas. Comenzó con comentarios pequeños. Patricia dejaba platos sucios deliberadamente en su habitación para que yo los recogiera. Si la comida no estaba exactamente como a ella le gustaba, la probaba. Hacía una mueca de asco y la dejaba en el plato sin comer. Nunca decía gracias. Nunca reconocía el esfuerzo. Un día preparé mole, ese que me tomó 2 días hacer desde cero, tostando los chiles, moliendo las especias como me enseñó mi abuela. Patricia lo probó y dijo frente a todos: «Está muy grasoso. Ya no tienes el sazón de antes, Rosa. La edad te está alcanzando». Tiró media cazuela a la basura. Yo vi horas de trabajo en ese bote de basura y tragué mis lágrimas. Diego no dijo nada. Eso dolió más que las palabras de Patricia. El silencio de mi hijo era una puñalada constante. Dejé de existir para él excepto cuando necesitaba algo. «Mamá, ¿puedes recoger a los niños? Mamá, se nos acabó el gas. ¿Puedes hablar para que vengan a surtir? Mamá, tenemos una cena importante. ¿Puedes quedarte con los niños?» Yo siempre decía que sí, siempre, porque en el fondo todavía tenía la esperanza de que mi hijo recordara quién sacrificó todo por él. Patricia comenzó a tratarme como invisible. Entraba a la cocina donde yo estaba cocinando y ni siquiera me saludaba. Le hablaba a Diego de mí en tercera persona, estando yo presente. «Tu mamá dejó pelos en el baño otra vez. Tu mamá no lavó bien los trastes, mira esta mancha».
Tu mamá está usando mucha agua en sus duchas. Duchas que duraban 5 minutos porque me daba miedo gastar su agua caliente. Los niños, Sebastián y Valentina, comenzaron a imitarla. Niños que yo había cuidado, alimentado, arrullado cuando eran bebés, ahora me hablaban con el mismo desprecio que su madre. Sebastián, de 12 años, un día me dijo: «Abuela, mi mamá dice que ya estás muy vieja y que por eso quemas la comida». Yo no había quemado ninguna comida. Valentina, de 10 años, dejó de abrazarme. Antes corría a mis brazos cuando llegaba de la escuela. Ahora apenas me miraba, pegada a su tableta electrónica. Intenté hablar con Diego. Una noche lo esperé despierta, algo que me costaba porque mis rodillas ya no aguantaban estar mucho tiempo de pie después de todo el trabajo del día. Cuando llegó del trabajo, le dije: «Hijo, necesito hablar contigo». Él miró su reloj y suspiró con fastidio. «Mamá, estoy cansado. ¿Puede esperar?» «Es importante, Diego. Dime rápido entonces». Le conté cómo me sentía, cómo Patricia me hablaba, cómo me dolía su indiferencia, cómo necesitaba que él me defendiera aunque fuera una vez. Esperé comprensión. Esperé que el niño que crié con tanto amor apareciera en esos ojos. Pero en su lugar vi molestia. «Mamá, Patricia está estresada con el trabajo. Tú estás aquí sin pagar renta, sin pagar comida. Lo mínimo que puedes hacer es ayudar en la casa sin quejarte. Estás exagerando las cosas, eres muy sensible». Me quedé sin palabras. Mi propio hijo me estaba diciendo que era una carga, que debía agradecerles las migajas que me daban. Esa noche lloré en silencio en mi pequeña habitación, con la almohada en la boca para que nadie me escuchara. Llegó diciembre y con él la temporada navideña. La casa se llenó de decoraciones que yo tuve que poner y luego limpiar. Patricia organizó una cena de Año Nuevo e invitó a toda su familia y amigos. Yo pasé 3 días cocinando. Preparé pozole, bacalao, ensalada de manzana, romeritos, pavo. Mis pies se hincharon de estar tanto tiempo parada. Mis manos se llenaron de cortadas de tanto picar y preparar. La noche del 31, la casa estaba llena de gente elegante, riendo, tomando vino caro. Yo serví la comida, recogí platos, llené copas. Nadie me hablaba. Era como un fantasma en mi propia familia. Cuando finalmente sirvieron la cena, yo estaba exhausta. Me senté en la única silla que quedaba libre, en una esquina de la mesa grande. Patricia me vio sentarme y dijo en voz alta: «Rosa, todavía faltan las tortillas calientes». Me levanté sin decir nada. Calenté las tortillas que ya había preparado. Cuando regresé, alguien había tomado mi silla. Tuve que quedarme de pie. A las 11 de la noche, cuando todos estaban brindando y riendo, me atreví a sentarme nuevamente, esta vez en la silla junto a Diego. Quería estar cerca de mi hijo, al menos para el brindis de medianoche. Quería que me incluyera, aunque fuera en ese momento. Patricia lo notó. Vi cómo sus ojos se entrecerraron. Se levantó, caminó hacia donde estábamos y sin ninguna vergüenza, frente a todos sus invitados, frente a mis nietos, frente a mi hijo, dijo esas palabras que se clavaron en mi corazón como cuchillos. «Ya es hora de que te internemos en un asilo, solo das problemas». El silencio fue ensordecedor. Todas las conversaciones se detuvieron, todos me miraban. Esperé que Diego dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que estaba fuera de lugar. Pero él solo bajó la mirada a su plato y tomó un trago largo de su copa de vino. Ese silencio fue su respuesta. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón. Fue algo más profundo. Fue la ilusión, la esperanza, el último hilo que me ataba a esa familia. Me levanté con dignidad, aunque me temblaban las piernas. Miré a cada persona en esa mesa. Nadie sostuvo mi mirada. Caminé a mi habitación. Saqué la misma maleta vieja con la que había llegado a esa casa 3 años atrás y guardé mi ropa. No tenía mucho. Unas cuantas blusas, 2 pantalones, ropa interior,
un suéter tejido que había sido de mi esposo. Guardé la foto de mi boda y la foto de Diego cuando era niño. Eso era todo lo que tenía en este mundo. Salí de esa habitación, atravesé la sala donde todos seguían en silencio incómodo. Patricia tenía una sonrisa apenas disimulada en los labios. Diego seguía sin mirarme. Mis nietos estaban pegados a sus teléfonos como si nada estuviera pasando. Abrí la puerta principal y salí a la noche fría de Año Nuevo. Escuchaba los cohetes, la música, las risas de familias felices celebrando. Yo caminaba sola por las calles con mi maleta, una mujer de 68 años sin rumbo, sin hogar, sin familia. Tomé un taxi con los últimos pesos que tenía guardados y le pedí que me llevara a la central de autobuses. No sabía a dónde iría. Solo sabía que no podía quedarme. El conductor era un señor mayor que intentó hacer conversación. ¿Va a celebrar el Año Nuevo con su familia? Yo solo pude negar con la cabeza porque si hablaba lloraría. La central estaba casi vacía. La mayoría de la gente estaba en sus casas celebrando. Yo me senté en una banca de metal frío, abracé mi maleta y finalmente dejé salir todo el dolor. Lloré sin consuelo. Lloré por los años perdidos, por el hijo que ya no reconocía, por la vida que pudo ser diferente. Lloré por esa mujer joven que trabajó hasta destruirse el cuerpo creyendo que el amor y el sacrificio serían suficientes. Las lágrimas empañaban mi vista y no me importaba quién me viera. Ya no me quedaba orgullo que proteger. Sentí que alguien se sentaba a mi lado. Una voz suave de mujer joven me preguntó: «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?». Levanté la vista y vi a una muchacha de unos 25 años, con ojos amables y preocupados. Llevaba un vestido sencillo y un suéter. No parecía estar celebrando tampoco. Algo en su mirada me hizo sentir que podía confiar en ella. Y sin conocerla, sin saber siquiera su nombre, le conté todo. Le conté sobre Diego, sobre Patricia, sobre la humillación de esa noche. Le conté sobre los años de sacrificio, sobre sentirme desechada como basura. Ella escuchó cada palabra sin interrumpirme. Cuando terminé, tomó mi mano arrugada entre las suyas jóvenes y suaves. Me dijo: «Usted no se merece esto. Ninguna madre se merece esto». Y entonces sacó su celular. Marcó un número y cuando contestaron dijo: «Papá, es ella. Acabo de encontrarla». Yo la miré confundida. ¿Cómo que la encontró? ¿De qué hablaba? Ella me sonrió con ternura y me dijo: «Mi padre la está buscando. Quédese aquí conmigo, por favor. Él viene en camino». Nada de eso tenía sentido para mí. Yo no conocía a esa chica ni a su padre. ¿Por qué alguien me estaría buscando? Pero estaba tan cansada, tan rota, que simplemente asentí. La chica, que me dijo que se llamaba Lucía, se quedó conmigo tomándome de la mano. Me consiguió un café caliente de una máquina. No hablamos mucho más. Ella solo me acompañaba en silencio, y ese simple gesto de humanidad significó más de lo que ella podría imaginar. 40 minutos después, vi a un hombre mayor acercarse apresuradamente. Debía tener unos 70 y tantos años, bien vestido pero sin ostentación, con cabello blanco y ojos claros llenos de lágrimas. El hombre se detuvo frente a mí, me miró fijamente como si estuviera viendo un fantasma y se le quebró la voz al hablar. Rosa Elena Mendoza». Yo asentí despacio, todavía sin entender nada. Él se llevó las manos a la cara y comenzó a llorar. Lucía se levantó y le puso una mano en el hombro. «Papá, cálmate, ¿la encontraste?». El hombre se sentó en la banca a mi lado, todavía llorando, y dijo: «Rosa Elena, soy yo, Roberto Salazar». Ese nombre me golpeó como un rayo. Roberto Salazar. Mi mente viajó 50 años atrás. Roberto había sido mi primer amor, mi novio cuando yo tenía 18 años. Éramos vecinos en el pueblo donde crecí. Él era un año mayor que yo, trabajador, soñador, con planes de estudiar medicina. Nos queríamos con esa intensidad del primer amor.
pero su familia era pobre como la mía, y cuando le ofrecieron una beca completa para estudiar en la capital, tuvo que irse. Prometió volver por mí. Yo prometí esperarlo. Nos escribimos cartas durante 2 años, cartas hermosas llenas de promesas y sueños, pero de repente, las cartas dejaron de llegar. Esperé meses sin noticias. Pregunté a su familia y me dijeron que Roberto había conocido a alguien más en la ciudad, que ya no volvería al pueblo. Mi corazón se rompió. 1 año después conocí a Fernando, me casé, tuve a Diego y la vida siguió adelante. Roberto se convirtió en un recuerdo doloroso que guardé en lo más profundo de mi memoria. Y ahora, 50 años después, ese hombre estaba frente a mí llorando. «Roberto», murmuré todavía en shock. «¿Eres tú?» «Sí, Rosa Elena, soy yo». Se secó las lágrimas con manos temblorosas. «He estado buscándote durante 5 años, desde que regresé al pueblo y me enteré de que ya no vivías ahí. Yo no entendía nada, pero tú. Me dijeron que te habías casado con otra, que te olvidaste de mí». Su rostro se transformó en dolor puro. «Eso es lo que te dijeron. Rosa Elena, yo nunca dejé de escribirte. Te escribí durante 3 años. 300 cartas, Rosa Elena. 300 cartas que envié y que nunca llegaron a tus manos». El mundo se detuvo. «¿Qué?» «Mi madre», confesó con voz rota. Años después, antes de morir, me confesó la verdad. Ella interceptaba mis cartas y las tuyas también. Pensaba que tú me distraerías de mis estudios, que arruinarías mi futuro. Le dijo a tu familia que yo me había olvidado de ti. Y le dijeron a mi familia que tú te habías casado con otro. Las lágrimas corrían por mi rostro. 50 años. 50 años de una mentira que cambió nuestras vidas completamente. Roberto continuó con voz temblorosa. Yo volví al pueblo 4 años después de irme, ya siendo médico, listo para casarme contigo. Fui a buscarte a tu casa y me dijeron que te habías casado hacía 2 años, que ya tenías un hijo. Me mostró su billetera y sacó una fotografía vieja, desgastada de tanto tocarla. Era yo a los 18 años, sonriendo bajo un árbol de jacarandas. Nunca dejé de amarte, Rosa Elena. Me casé años después por presión familiar. Tuve hijos, cumplí con mi deber. Pero nunca dejaste de estar aquí. Se tocó el corazón. Mi esposa murió hace 7 años, y cuando arreglaba las cosas de mi madre después de su muerte, encontré una caja escondida en su armario. Estaban todas ahí, todas nuestras cartas, las 300 que yo te escribí y las 200 que tú me escribiste, todas interceptadas, todas escondidas. Yo sollozaba sin control. Lucía me pasó pañuelos desechables, sus propios ojos húmedos. Leí cada una de tus cartas, Rosa Elena. Leí cómo me esperabas, cómo confiabas en nuestro amor, cómo tu esperanza se iba apagando con cada mes sin noticias mías. Leí la última carta donde me decías que conociste a alguien más porque creías que yo ya no volvería. Roberto tomó mis manos entre las suyas. Volví al pueblo hace 5 años buscándote. Tu antigua casa estaba ocupada por otras personas. Nadie sabía de ti. Pasé meses investigando. Contraté a un investigador privado. Descubrí que te habías mudado a la ciudad después de quedar viuda, que tenías un hijo. Conseguí la dirección de tu hijo. Fui a buscarte ahí hace 6 meses. Mi corazón se detuvo. ¿Fuiste a la casa de Diego? Sí. Toqué la puerta y me abrió una mujer rubia, elegante. Le pregunté por Rosa Elena Mendoza. Ella me miró con desprecio y me dijo: «Aquí no vive nadie con ese nombre». Le expliqué que sabía que vivías ahí, que era urgente encontrarte. Se molestó y me cerró la puerta en la cara. Patricia. Patricia sabía que alguien me buscaba y nunca me dijo nada. El odio hacia ella creció como una ola. Volví 3 veces más. Una vez me abrió un joven que supuse era tu hijo. Le dije que buscaba a Rosa Elena Mendoza, que era urgente. Él dijo que su madre no quería hablar con desconocidos y también me cerró la puerta. Pensé que tal vez tú no querías verme.
que habías rehecho tu vida y yo era solo un recuerdo incómodo del pasado. Pero no podía dejarlo así. Contraté vigilancia discreta de esa casa. Y esta noche, mi equipo me llamó diciendo que una señora mayor había salido con una maleta, llorando, y había tomado un taxi. Les pedí que la siguieran. Cuando me dijeron que estabas en la central de autobuses sola, llorando en una banca, le pedí a mi hija Lucía que viniera primero para asegurarse de que estuvieras bien mientras yo llegaba. Miré a Lucía con nuevo entendimiento. Ella me sonrió con ternura. Mi padre me ha contado de usted toda mi vida. Yo crecí sabiendo que él amó a una mujer llamada Rosa Elena antes que a mi madre. Mi mamá lo sabía también y nunca le guardó rencor porque mi padre fue un buen esposo. Pero todos sabíamos que una parte de su corazón siempre estuvo contigo. Roberto asintió. Lucía insistió en venir conmigo esta noche. Dijo que si después de 50 años yo todavía te buscaba, era porque nuestro amor era real. Yo no podía procesar todo esto. Era demasiado. Hace una hora estaba siendo humillada en la mesa de Año Nuevo, desechada por mi propia familia. Y ahora estaba descubriendo que el amor de mi juventud nunca me olvidó, que me había estado buscando, que las circunstancias y las mentiras nos separaron. Roberto, yo no sé qué decir. Él apretó mis manos. No digas nada todavía, solo déjame cuidarte ahora. Déjame compensar estos 50 años perdidos. Por favor, ven conmigo. Tengo una casa grande, llena de habitaciones vacías desde que mis hijos se fueron. Tengo estabilidad económica. Me retiré de la medicina hace 5 años, pero tengo una buena pensión e inversiones. No te estoy pidiendo nada romántico si no lo deseas. Solo déjame ser tu amigo, darte un lugar donde no tengas que ganarte el derecho de existir. Miré esos ojos que una vez amé con toda mi alma joven. Vi en ellos sinceridad, dolor, esperanza. Y también vi algo más, respeto, algo que no había visto en mucho tiempo. ¿Por qué harías esto por mí?, pregunté. Porque te amé entonces y nunca dejé de hacerlo. Porque leí en tus cartas a la mujer extraordinaria que eres. Porque la vida nos quitó 50 años, pero no tiene que quitarnos los años que nos quedan. Lucía intervino suavemente. Señora Rosa Elena, mi padre es un buen hombre. Yo doy fe de eso. Y si usted acepta, yo estaría feliz de conocerla mejor. Siempre quise tener una madre cercana. La mía era maravillosa, pero murió cuando yo tenía 18 años. Han pasado 7 años y todavía la extraño cada día. Algo en su sinceridad me tocó profundamente. Estas dos personas prácticamente desconocidas me ofrecían más calidez y compasión en una hora que mi propia familia en años. Pensé en volver a esa casa donde era invisible. Pensé en la cara de satisfacción de Patricia. Pensé en el silencio cómplice de Diego. Y tomé una decisión. Sí, dije finalmente. Sí, acepto tu ayuda. Roberto y Lucía me llevaron esa noche a su casa. No era una mansión ostentosa, pero era hermosa. Una casa amplia en una zona tranquila de la ciudad, con jardín y árboles frutales. Me dieron la habitación de huéspedes, que era más grande que toda la sala de mi antiguo departamento. Tenía baño propio, un closet espacioso, una cama king size con sábanas suaves que olían a lavanda. Lucía me ayudó a desempacar mis pocas pertenencias. No hizo comentarios sobre lo poco que tenía. Solo colgó mi ropa con cuidado y puso la foto de mi boda y la de Diego niño en la mesita de noche. Descanse, señora Rosa Elena, me dijo con dulzura. Mañana hablaremos con calma. Esta noche solo duerma sabiendo que está segura. Dormí por primera vez en años sin el nudo de ansiedad en el estómago, sin miedo de molestar, sin preocupación de no ser suficiente. Desperté tarde, casi a las 10 de la mañana. Entré en pánico pensando que debía preparar el desayuno, que alguien estaría molesto, pero cuando salí de la habitación en pijama, encontré a Roberto leyendo el periódico en el comedor y a Lucía preparando café. «Buenos días», dijeron ambos con sonrisas genuinas. «¿Dormiste bien?», preguntó Roberto.
Yo asentí, todavía incómoda. Lo siento, dormí demasiado. Debí levantarme antes para ayudar con el desayuno. Lucía negó con la cabeza. Usted no tiene que ayudar con nada. Señora Rosa Elena, es nuestra invitada. Siéntese, por favor. ¿Café? ¿Té? Tenemos pan dulce, fruta, huevos. ¿Qué le gustaría? Me senté, todavía esperando que esto fuera un sueño del que despertaría. Desayunamos los tres juntos conversando. Roberto me contó sobre su vida, sus años como médico cirujano, sus 3 hijos ya adultos. Lucía era la menor. Tenía 2 hermanos mayores que vivían en otras ciudades con sus familias. Les conté sobre ti, me dijo Roberto. Mis hijos saben toda la historia. Lucía es la única que vive aquí en la ciudad. Los otros 2 vendrán a visitarnos pronto. Todos están felices de que finalmente te encontré. Pasaron los días y lentamente fui entendiendo que esto no era temporal. Roberto y Lucía realmente querían que me quedara. Me trataban con respeto, me incluían en las decisiones de la casa, me preguntaban mi opinión sobre todo. Lucía me invitó a acompañarla de compras. Necesitas ropa nueva, señora Rosa Elena. Déjame consentirte un poco. Intenté rechazar, pero ella insistió con tanta dulzura que finalmente acepté. Fuimos a tiendas bonitas donde nunca había entrado. Lucía me ayudó a escoger vestidos, blusas, zapatos cómodos pero elegantes. Cuando vi los precios, me asusté. Lucía, esto es demasiado caro. No puedo aceptarlo. Ella tomó mi mano. Señora Rosa Elena, mi padre es un hombre muy exitoso. Tiene más dinero del que puede gastar. Dejarle comprarle algunas cosas bonitas le hace feliz. A mí también. Por favor, déjanos hacer esto. Esa tarde volví con 6 bolsas de ropa nueva. Roberto sonrió al verme. Te ves hermosa, Rosa Elena. Hacía décadas que alguien me decía eso. Una semana después de Año Nuevo, Roberto tocó el tema que yo había estado evitando. Rosa Elena, necesito decirte algo importante, algo que descubrí sobre tu situación y que debes saber. Se veía serio. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa? Cuando te estaba buscando, contraté a un investigador privado muy bueno. Él investigó no solo tu paradero, sino también tu situación legal y financiera. Rosa Elena, ¿sabías que tu esposo Fernando tenía un seguro de vida considerable de su trabajo en la construcción? Yo negué con la cabeza. Fernando nunca habló de esas cosas conmigo. Cuando murió, solo me dieron una pequeña pensión. Roberto suspiró. El seguro era por 2 millones de pesos, una cantidad significativa hace 15 años, y que con intereses hoy sería mucho más. Ese dinero nunca te lo entregaron. Me quedé helada. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Investigué. El beneficiario original eras tú, pero 3 meses antes de su muerte, Fernando cambió al beneficiario. Lo puso a nombre de Diego, tu hijo, que entonces era mayor de edad. No sé si Fernando planeaba cambiar eso de vuelta o si alguien lo convenció de hacer ese cambio. Pero el hecho es que cuando Fernando murió, ese dinero fue para Diego. Él lo cobró cuando tenía 26 años. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Diego recibió 2 millones de pesos cuando yo estaba trabajando doble turno para pagar su universidad. Sí, y hay más. Ese dinero fue lo que Diego usó como enganche para comprar la casa donde vive ahora. También lo usó para invertir en negocios que le han dado muy buenos rendimientos. Tu hijo es millonario, Rosa Elena, y te tuvo viviendo en una habitación de servicio, trabajando como sirvienta, mientras él y su esposa disfrutaban de una vida de lujos construida con el dinero que debió ser tuyo. Las lágrimas de rabia y dolor corrían por mi rostro. Todo este tiempo yo creí que Diego apenas podía mantener a su familia, que por eso no podía ayudarme más. Y resulta que era millonario con el dinero del seguro de vida de su padre, dinero que debió mantenerme a mí. Hay algo más, continuó Roberto con voz suave. Tu esposo Fernando también era dueño de un terreno pequeño que heredó de su padre. Está registrado en los archivos municipales. Cuando Fernando murió, ese terreno debió pasar a ti como esposa.
Pero nunca hiciste el cambio de escrituras, ¿verdad? No, admití. Diego me dijo que se encargaría de todos los trámites legales. Yo no entendía de esas cosas. Solo firmé donde él me dijo. Roberto asintió con tristeza. Ese terreno también está ahora a nombre de Diego. Lo vendió hace 8 años por 300,000 pesos. Dinero que tampoco compartió contigo. Yo temblaba de coraje. Mi propio hijo me había robado. No había otra palabra para eso. Me robó mi herencia, me robó el seguro de vida de mi esposo y me hizo creer que me estaba haciendo un favor al darme un techo. ¿Esto es legal?, pregunté. Lo que hizo Diego está en una zona gris legal. Como hijo, tenía derecho al seguro si era el beneficiario designado, aunque moralmente debió compartirlo contigo. En cuanto al terreno, tú firmaste documentos que probablemente no leíste bien, pero hay algo que sí podemos hacer. Roberto se inclinó hacia adelante. Rosa Elena, ¿firmaste alguna vez un documento renunciando a tu pensión de viudez o a otros beneficios del seguro social de tu esposo? Pensé cuidadosamente. No que yo recuerde. Solo recibo una pensión mínima. Eso pensé. Hice que mi abogado investigara. Tienes derecho a una pensión de viudez mucho mayor de la que estás recibiendo. Alguien, probablemente Diego, manejando tus asuntos, nunca tramitó los beneficios completos. Con los años de atrasos que te deben, estamos hablando de casi 400,000 pesos que el Seguro Social te debe. No podía creerlo. 400,000 pesos. ¿Por qué Diego haría eso? Sabía la respuesta incluso antes de terminar la pregunta. Mientras menos dinero tuviera yo, más dependiente sería de él. Más control tendría sobre mí. Roberto puso un folder frente a mí. Aquí está toda la documentación, nombres de abogados especializados en estos casos. Podemos demandar para recuperar esos beneficios atrasados. Es tu derecho, Rosa Elena. Tomé el folder con manos temblorosas. Por primera vez en años, sentí algo diferente al dolor y la resignación. Sentí poder. Durante las siguientes semanas, trabajé con los abogados que Roberto me recomendó. Eran buenos, profesionales, y me trataban con respeto. Presentamos la demanda contra el Seguro Social por los beneficios no pagados. También consultamos sobre el terreno y el seguro de vida, aunque ahí las opciones legales eran limitadas. Pero la pensión era clara. Me la debían y la iban a pagar. Diego no sabía nada de esto. No había intentado contactarme ni una sola vez desde que salí de su casa la noche de Año Nuevo. Ni una llamada, ni un mensaje. Eso me dolió más que cualquier cosa que Patricia hubiera dicho. Roberto y Lucía se convirtieron en mi nueva familia. Los hijos de Roberto, Miguel y Santiago vinieron a visitarlo y me recibieron con calidez genuina. Papá habló de usted toda nuestra vida, me dijo Miguel, el mayor. Es un honor finalmente conocerla. Me integré a su familia de una manera que nunca logré con la mía propia. Celebramos cumpleaños juntos, cenas dominicales, simples tardes de café y conversación. Roberto y yo hablábamos durante horas, recuperando 50 años de historias no compartidas. Me contó sobre sus cirugías más difíciles, sus miedos, sus triunfos. Yo le conté sobre criar a Diego sola, sobre Fernando, sobre los años de soledad. No había romance entre nosotros, no todavía. Éramos 2 personas mayores reconociéndose después de toda una vida. Pero había ternura, respeto y los inicios de algo que podría convertirse en amor otra vez. Lucía se convirtió en la hija que nunca tuve. Me llevaba al cine, a caminar por el parque. Me presentó a sus amigas. Esta es la señora Rosa Elena, decía con orgullo. Prácticamente mi segunda mamá. Un día, 2 meses después de Año Nuevo, recibí la notificación legal. El Seguro Social había aprobado mi caso. Me pagarían todos los atrasos, 420,000 pesos en total, más el ajuste de mi pensión mensual, que pasaría de 2,000 a 8,000 pesos mensuales. Lloré cuando vi los números. No por el dinero en sí, aunque eso significaba seguridad y libertad.
Lloré porque era validación. Era el sistema diciendo, tenía razón, te robaron lo que era tuyo. Roberto celebró conmigo. Esto es solo el principio, Rosa Elena. Ahora tienes independencia económica. Puedes decidir qué hacer con tu vida sin depender de nadie. Tenía razón, pero yo ya sabía qué quería hacer. Quería justicia. Quería que Diego y Patricia supieran exactamente lo que habían perdido. Planifiqué cuidadosamente. No fue venganza impulsiva, fue justicia calculada. Primero, esperé a que me depositaran el dinero de los atrasos. 420,000 pesos aparecieron en mi cuenta bancaria nueva, una que abrí con ayuda de Lucía. Ver esos números en mi estado de cuenta fue surreal. Nunca había tenido tanto dinero en mi vida. Roberto me ayudó a invertir la mayor parte de manera conservadora para asegurar mi futuro. Pero guardé 100,000 pesos para algo especial. Supe por conocidos del barrio donde vivía Diego que Patricia había estado presumiendo en sus redes sociales sobre un nuevo negocio. Una boutique de ropa cara que estaba por abrir. Había puesto fotos del local, de la decoración, de la ropa importada. En todas las fotos aparecía ella sonriente, hablando de su esfuerzo y su visión empresarial. Ninguna mención de que ese negocio fue construido con el dinero del seguro de vida de mi esposo. Contraté a un contador forense, recomendado por los abogados de Roberto. Le pedí que investigara las finanzas de Diego. Siendo millonario, debía tener registros, inversiones, propiedades. El contador volvió 3 semanas después con un informe detallado. Diego tenía 5 propiedades además de su casa principal, todas compradas con el dinero del seguro y las ganancias de haber vendido el terreno de Fernando. Tenía inversiones en la bolsa, cuentas de ahorro abultadas. Y sí, había financiado la boutique de Patricia con 200,000 pesos. Todo rastreable hasta el seguro de vida original. Legalmente, me explicó el contador, él tenía derecho a ese dinero como beneficiario designado, pero moralmente, y posiblemente bajo leyes de obligación familiar, debió haberse asegurado de que usted estuviera cuidada primero. El hecho de que usted viviera en condiciones precarias, mientras él acumulaba propiedades, podría argumentarse como abandono de obligaciones filiales. Consulté con los abogados. Podíamos iniciar un caso por abandono y negligencia familiar. Las probabilidades de ganar eran moderadas, pero el proceso sería público y vergonzoso para Diego. Eso era exactamente lo que yo quería, pero antes del aspecto legal, quería el aspecto personal. Quería que Diego y Patricia me vieran triunfar. Quería que se dieran cuenta de su error. Así que planifiqué mi momento. Lucía me ayudó a prepararme. Fuimos a un salón de belleza elegante. Me cortaron el cabello. Lo tiñeron para cubrir las canas con un color castaño elegante. Me hicieron un facial, manicura, pedicura. Me ayudaron a maquillarme de manera que resaltara mis facciones sin verme exagerada. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Seguía siendo una mujer de 68 años, pero me veía saludable, cuidada, digna. Ya no era la mujer encorvada y agotada que salió de esa casa hace 2 meses. Me puse uno de los vestidos elegantes que Lucía me había comprado, zapatos de tacón bajo, pero bonitos, y un collar de perlas que Roberto me regaló. «Estás hermosa», me dijo Lucía con lágrimas en los ojos. «Vas a dejarlo sin palabras». Roberto me dio un sobre. «Esto es para ti. Úsalo como necesites». Dentro había un cheque en blanco firmado por él. «Roberto, no puedo aceptar esto». «Sí puedes. Rosa Elena, tengo más dinero del que necesito para el resto de mi vida. Si usar ese cheque te ayuda a obtener la justicia que mereces, úsalo. Es un regalo, no un préstamo». Lo abracé, agradecida por tener a alguien así en mi vida. El plan era simple. Patricia estaba organizando una gran inauguración de su boutique ese fin de semana. Había enviado invitaciones a todo su círculo social. Yo no estaba invitada, obviamente, pero las boutiques de inauguración son eventos públicos. Cualquiera puede entrar. Llegué en un taxi, no quise que Roberto o Lucía me acompañaran. Esto era algo que tenía que hacer sola. La boutique estaba en una zona elegante de la ciudad.
Decoración ostentosa, copas de champán, canapés, música. Patricia estaba en el centro de todo, con un vestido caro, riendo con sus amigas. Diego estaba a su lado, en traje, sonriendo con suficiencia. No me vieron entrar. Me moví entre la gente observando. Escuché a Patricia hablar sobre su inversión, su visión, su esfuerzo. Ni una mención de Diego, mucho menos del origen real del dinero. Tomé una copa de champán de una charola. Esperé el momento perfecto. Patricia subió a un pequeño estrado para dar un discurso de agradecimiento. Tenía un micrófono en la mano. Quiero agradecer a todos por venir hoy a celebrar la apertura de Patricia's Boutique. Caminé hacia el frente. La gente se apartaba para dejarme pasar. Patricia seguía hablando, aún sin verme. Este negocio es el resultado de años de trabajo duro y dedicación. ¡Qué interesante!, dije en voz alta, lo suficientemente fuerte para que me escuchara. Patricia se detuvo en medio de su frase. Sus ojos se abrieron enormes cuando me vio. Diego, que estaba al lado del estrado, se puso pálido. «Rosa Elena», murmuró. Todo el salón se quedó en silencio. «Hola, Patricia. Hola, Diego», dije con calma, mi voz firme. «Discúlpame por interrumpir tu discurso, pero escuché algo incorrecto y siento la necesidad de aclararlo». Patricia recuperó su compostura rápidamente. «¿Qué haces aquí? Este es un evento privado». «Es una inauguración pública», respondí con tranquilidad. «Cualquiera puede entrar. Además, tengo un interés particular en este negocio». Me acerqué más al estrado. Diego intentó interponerse. «Mamá, por favor, no hagas una escena». «¿Una escena?», repetí. «Como la escena que hizo tu esposa en la cena de Año Nuevo cuando me dijo frente a todos que me internaran en un asilo». La gente alrededor murmuró. Patricia me lanzó una mirada de odio. Eso fue un asunto familiar privado. Fue frente a 20 invitados, le recordé. Así que ya no es tan privado. Pero no vine a hablar de eso. Vine a hablar de este hermoso negocio. Señalé alrededor de la boutique. 200,000 pesos de inversión inicial, según leí en tu publicación de redes sociales. Impresionante. Patricia levantó la barbilla con arrogancia. Sí, es el resultado de mi arduo trabajo y visión. ¿Tu arduo trabajo? Saqué un folder de mi bolso. ¿O el resultado del seguro de vida de mi esposo Fernando Mendoza, que murió hace 15 años en un accidente de construcción? El silencio se volvió denso. Diego intentó tomarme del brazo. «Mamá, basta». Me solté de su agarre. «No me toques, perdiste ese derecho». Abrí el folder y saqué documentos. «Verás, Patricia, y todos ustedes, quiero que sepan la verdad sobre cómo se construyó este imperio. Hace 15 años, mi esposo murió dejando un seguro de vida de 2 millones de pesos. Yo era la beneficiaria original. Pero 3 meses antes de su muerte, ese beneficiario fue cambiado a mi hijo Diego». Miré a Diego directamente. ¿Fuiste tú quien convenció a tu padre de hacer ese cambio? Diego no respondió. Su cara era una máscara de pánico y vergüenza. Continué. Ese dinero, que debió mantenerme a mí, su viuda, fue usado por mi hijo para comprar su primera casa. Luego lo invirtió, lo multiplicó, compró 4 propiedades más. Mientras tanto, yo trabajaba doble turno en una tortillería y limpiando casas para sobrevivir con una pensión mínima. Las murmuraciones alrededor crecieron. Podía ver las caras de shock, de juicio. Pero lo mejor, continué, mi voz ganando fuerza, es que durante los últimos 3 años que viví en su casa, trabajé como sirvienta sin paga. Limpiaba, cocinaba, cuidaba de ella a sus hijos. Vivía en el cuarto de servicio, y mientras yo hacía eso, Diego y Patricia disfrutaban de una vida de lujos construida con el dinero de mi esposo muerto. Patricia intentó tomar el micrófono. Eso no es cierto. Ella está mintiendo. Está resentida porque... Mintiendo, saqué más documentos. Aquí están los registros del seguro de vida.
Aquí están los registros de las propiedades compradas por Diego. Todo rastreable hasta ese pago inicial de 2 millones de pesos. También tengo los registros que muestran que Diego vendió un terreno que era de mi esposo. Terreno que legalmente debió ser mío como viuda, por 300,000 pesos adicionales. Dinero que nunca vi. Le pasé copias de los documentos a algunas personas cercanas. Pueden verificarlo ustedes mismos. Una mujer elegante, aparentemente amiga de Patricia, miró los documentos y luego a Patricia con disgusto. ¿Esto es verdad, Patty? Patricia tartamudeó. Yo no sabía. Diego nunca me dijo. ¿No sabías? La interrumpí. ¿No sabías de dónde venía el dinero para tu estilo de vida? ¿Para esta boutique? ¿O simplemente no te importó? Me giré hacia Diego. ¿Y tú? Tú que me viste trabajar hasta destruirme el cuerpo para pagar tu educación. Tú a quien crié sola después de que tu padre murió. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste tomar ese dinero, construir una fortuna y dejarme vivir en la pobreza? Diego finalmente habló, su voz débil. Mamá, yo iba a cuidarte. Te di un techo, comida. ¿Un techo? Me reí sin humor. El cuarto de servicio, eso era tu idea de cuidarme. Mientras dormías en una cama king size, comprada con el seguro de vida de tu padre. Estás exagerando, dijo Patricia desesperada. Te dimos todo lo que necesitabas. ¿Todo lo que necesitaba? Necesitaba respeto, necesitaba dignidad. Necesitaba que mi hijo recordara quién sacrificó todo por él. Saqué otro documento. Pero aquí está lo interesante. Contraté a un abogado y un contador forense. Descubrieron algo fascinante. Diego se puso aún más pálido. Descubrieron que durante todos estos años nunca tramitaste mis beneficios completos de viudez del Seguro Social. Solo tramitaste la pensión mínima. ¿Por qué sería eso, Diego? Quizás porque mientras menos dinero tuviera yo, más dependiente sería de ti. Más control tendrías sobre mí. Yo no, yo pensé. Pensaste que podías mantenerme pobre, dependiente y agradecida. Bueno, tengo noticias para ti. Demandé al Seguro Social por los beneficios no pagados. Gané. Me acaban de depositar 420,000 pesos en atrasos, más un aumento permanente en mi pensión mensual. Ya no te necesito, Diego. Ya no necesito nada de ti. La boutique estaba en silencio absoluto. Todas las miradas estaban sobre nosotros. Patricia intentó salvar la situación. Bueno, eso es maravilloso para ti. Ahora, si nos disculpan, tenemos una inauguración que continuar. No he terminado, dije. Hay algo más que todos deben saber, especialmente tú, Patricia. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de grabación. La noche de Año Nuevo, cuando salí de su casa después de que me dijeras que me internaran en un asilo, me fui a la estación de autobuses. Estaba sola, sin dinero, sin familia, sin esperanza. Pero ahí conocí a alguien que cambió mi vida. Reproduje una grabación. Era Roberto hablando sobre nuestra historia, sobre cómo me había buscado durante años, sobre el amor que nunca murió, sobre cómo me acogió en su casa con respeto y dignidad. Roberto Salazar, anuncié, es un médico cirujano retirado, reconocido, respetado y sí, muy exitoso financieramente. Él me encontró esa noche y me llevó a su casa. Me trató como a una reina. Me dio un hogar de verdad, no un cuarto de servicio. Me presentó a su familia, que me recibió con los brazos abiertos. Su hija Lucía es más hija para mí en 2 meses de lo que Diego fue en años. Vi cómo Diego procesaba esto, cómo su cara pasaba de pánico a algo parecido a celos o arrepentimiento. Roberto me ayudó a obtener lo que me debían. Me ayudó a reconstruir mi vida. Y lo mejor de todo, me ayudó a recordar mi valor, algo que ustedes dos me hicieron olvidar. Patricia intentó una última defensa. Bueno, felicidades. Encontraste a un hombre rico que te mantiene. No es tan diferente de lo que nosotros hacíamos. Esa fue su error. ¿No es diferente? Mi voz se volvió de acero.
Roberto me trata con respeto, me pregunta mi opinión, me incluye en decisiones, celebra mis logros. No me ve como una carga o una sirvienta, me ve como una persona, esa es la diferencia. Me acerqué más a Patricia. Y en cuanto a que me mantiene, estás equivocada. Tengo mi propio dinero ahora. Soy financieramente independiente, pero aun si no lo fuera, prefiero 1000 veces la generosidad genuina de alguien que me aprecia que la falsa caridad de alguien que me desprecia. Guardé todos mis documentos de vuelta en el folder. Vine aquí hoy no para arruinar tu inauguración, Patricia, aunque admito que es un bono agradable. Vine para que supieras exactamente lo que perdiste. Perdiste a una mujer que habría dado su vida por esta familia. Una mujer que habría amado a tus hijos incondicionalmente. Una mujer que habría sido tu aliada, tu apoyo, tu amiga si me hubieras dado la oportunidad. Me giré hacia Diego. Y tú perdiste a tu madre. No porque me fui de tu casa, sino porque la perdiste años antes cuando decidiste que el dinero era más importante que el amor. Cuando decidiste que tu comodidad valía más que mi dignidad. Mamá, ¿yo? Comenzó Diego con lágrimas en los ojos. No, lo interrumpí. No me llames así. Perdiste ese derecho. Una madre no es solo quien te da la vida. Es quien está ahí cuando la vida se pone difícil. Yo estuve ahí para ti siempre. Tú no estuviste ahí para mí cuando te necesité. Tomé mi bolso. Hay algo más que deben saber. Consulté con abogados sobre iniciar una demanda por abandono familiar y negligencia. Tengo un caso sólido. Los años que pasé en tu casa trabajando sin compensación, mientras eras millonario, constituyen explotación. El hecho de que deliberadamente no tramitaras mis beneficios completos podría considerarse fraude. Diego se tambaleó. ¿Vas a demandarnos? No lo he decidido todavía, admití. Parte de mí quiere justicia legal. Parte de mí solo quiere seguir adelante con mi nueva vida y dejarlos atrás como el mal recuerdo que son. Pero sepan esto, si alguna vez intentan contactarme, si alguna vez dicen una palabra en mi contra, si alguna vez intentan reclamar cualquier tipo de relación conmigo, procederé con la demanda completa. Y será pública, será vergonzosa, y perderán. El silencio era absoluto. Miré alrededor de la boutique, a todos los invitados que habían presenciado todo. Lamento haber interrumpido su celebración, pero creo que todos merecían saber la verdad sobre cómo se financió este negocio, sobre qué tipo de personas son Diego y Patricia Mendoza. Comencé a caminar hacia la salida. La gente se apartaba para dejarme pasar, pero esta vez con respeto en sus ojos, no con lástima. Antes de llegar a la puerta, una voz me detuvo. ¡Espera! Era Diego corriendo hacia mí. Mamá, por favor, lo siento mucho. Tienes razón en todo. Fui un hijo horrible, fui egoísta, codicioso, cruel. Pero por favor, déjame compensarte, déjame arreglarlo. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad. Vi lágrimas, vi remordimiento, pero también vi años de indiferencia, de silencio, de permitir que su esposa me humillara. Diego, hay cosas que el dinero no puede arreglar. Hay heridas que las disculpas no pueden sanar. Me rompiste el corazón, no una vez, sino miles de veces con cada pequeña crueldad, cada momento de indiferencia. Lo sé, sollozó. Lo sé y lo lamento, pero eres mi madre. No puedo perderte. Ya me perdiste, dije suavemente. Me perdiste la noche de Año Nuevo cuando te quedaste callado mientras tu esposa me humillaba. Me perdiste todos esos años que me viste trabajar hasta el agotamiento y nunca preguntaste si estaba bien. Me perdiste cuando elegiste el dinero sobre mí una y otra vez. Dame otra oportunidad, por favor. Negué con la cabeza. Diego, te di toda una vida de oportunidades. Te di cada segundo de mi juventud, cada peso que gané, cada gota de energía que tenía. No tengo más que darte. Y lo que es más importante, ya no quiero darte más. ¿Entonces qué? ¿Ya no soy tu hijo? Siempre serás el niño que parí. Pero la relación madre-hijo que teníamos murió hace mucho tiempo. Tú la mataste. Me di la vuelta para irme de nuevo. Esta vez no me detuve. Salí de esa boutique con la cabeza en alto.
Afuera Lucía me esperaba en su auto. Había insistido en llevarme, aunque yo le dije que no era necesario. ¿Cómo te fue?, preguntó con preocupación. Me subí al auto y finalmente dejé salir las lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran de liberación. Me fue perfecto, dije entre sollozos. Dije todo lo que necesitaba decir. Lucía me abrazó. Estoy tan orgullosa de ti. Fuiste tan valiente. Aprendí de los mejores, le dije, refiriéndome a ella y Roberto. Los días siguientes fueron interesantes. La historia se regó como pólvora en el círculo social de Patricia. Varias de sus amigas la confrontaron y terminaron distanciándose de ella. La boutique tuvo que cerrar 2 meses después por falta de clientela. Aparentemente, nadie quería comprar en un negocio construido sobre la explotación de una madre. Diego intentó contactarme varias veces. Llamadas, mensajes, incluso apareció en la casa de Roberto una vez. Roberto, siempre el caballero, le dijo firmemente que yo no deseaba verlo y que respetara eso o enfrentaría consecuencias legales. Los nietos, Sebastián y Valentina, me enviaron mensajes. Mensajes que claramente fueron dictados o supervisados por Diego, llenos de disculpas ensayadas. No respondí. También eran víctimas en esto, criados con los valores equivocados, pero no era mi responsabilidad arreglarlo. Ya cumplí mi tiempo como madre y abuela. Mi nueva vida floreció de maneras que nunca imaginé. Roberto y yo pasábamos horas hablando, caminando por el parque, recordando nuestro pasado y construyendo un presente. Lentamente, ese cariño de juventud comenzó a renacer, maduro ahora, más profundo. Una tarde, mientras veíamos el atardecer desde su jardín, Roberto tomó mi mano. Rosa Elena, sé que ambos somos mayores. Sé que ya vivimos vidas enteras separados, pero me gustaría pasar el tiempo que me queda contigo. No como amigos, no como compañeros de casa, como pareja. ¿Me darías esa oportunidad? Miré esos ojos que amé hace 50 años y que estaba aprendiendo a amar nuevamente. Sí, respondí. Sí, Roberto, me gustaría eso. No nos casamos. A nuestra edad, el matrimonio legal parecía innecesario, pero nos comprometimos el uno con el otro. Hicimos un viaje juntos a la playa, algo que yo nunca había hecho. Roberto me compró un traje de baño bonito y caminamos por la arena tomados de la mano como adolescentes. Lucía se convirtió verdaderamente en mi hija. Me llamaba para contarme sobre su día, me pedía consejos, celebrábamos cumpleaños y días festivos juntas. Los otros hijos de Roberto, Miguel y Santiago, me incluyeron en las reuniones familiares. Conocí a mis nietos adoptivos, los hijos de ellos, que me llamaban abuela Rosa con cariño genuino. Aprendí a vivir sin la carga de la culpa o la obligación. Aprendí que mi valor no estaba determinado por cuánto podía hacer por otros, sino por quién era yo. Aprendí que está bien poner límites, está bien decir no, está bien priorizar mi propia felicidad. 6 meses después de la escena en la boutique, recibí una carta de Diego. Una carta larga, escrita a mano, sin la intervención de Patricia. En ella, finalmente admitía todo. Admitía que convenció a su padre de cambiar el beneficiario del seguro semanas antes de su muerte, prometiéndole que cuidaría bien de mí. Admitía que usó ese dinero egoístamente. Admitía que me manipuló para firmar documentos del terreno sin explicarme qué eran. Admitía que deliberadamente tramitó solo la pensión mínima para mantenerme dependiente. Admitía que se casó con Patricia sabiendo que ella me despreciaba, pero que eligió su comodidad sobre defenderme. Admitía todo y pedía perdón. No un perdón casual, un perdón genuino, sin esperar nada a cambio. Terminaba la carta diciendo que entendía, si nunca podía perdonarlo, que entendía que había destruido nuestra relación irreparablemente, pero que necesitaba que supiera que vivía con el remordimiento cada día. Leí la carta 3 veces. La primera vez con rabia, la segunda con tristeza
la tercera con algo parecido a la paz. Le mostré la carta a Roberto. ¿Qué piensas?, me preguntó. Creo que finalmente entiende lo que hizo. Creo que genuinamente lo lamenta, pero no sé si eso cambia algo. ¿Quieres perdonarlo? Pensé cuidadosamente. Perdonar no significa olvidar, no significa volver a tener una relación con él, solo significa soltar el veneno del resentimiento para que no me enferme a mí. Entonces ya tienes tu respuesta, dijo Roberto sabiamente. Le escribí una carta de vuelta. Fue breve. Diego, recibí tu carta. Reconozco tu remordimiento y tu disculpa. Te perdono, no por ti, sino por mí. Porque cargar con el odio solo me lastima a mí. Pero el perdón no significa reconciliación. No significa que olvidaré o que volveremos a tener una relación madre-hijo. Esa relación está rota más allá de la reparación. Te deseo bien en tu vida. Espero que seas mejor padre para tus hijos de lo que fuiste hijo para mí. Espero que aprendas de tus errores, pero aprenderás sin mí en tu vida. Esta es mi despedida final. No me contactes más. Rosa Elena. Lo envié y sentí como si quitara un peso de mis hombros. No era felicidad exactamente, era paz. Un año después de esa horrible noche de Año Nuevo, celebré mi cumpleaños número 69 de una manera que nunca imaginé. Roberto organizó una fiesta en su jardín. Estaban Lucía, Miguel, Santiago y sus familias. Estaban los amigos que hice en mi nueva vida. Gente que me apreciaba por quien soy, no por lo que puedo hacer por ellos. Había música, comida deliciosa preparada por un servicio de banquetes, porque Roberto insistió en que yo no moviera un dedo, y un pastel hermoso de 3 pisos. Cuando soplé las velas, rodeada de gente que genuinamente me quería, pensé en dónde estaba hace un año. Pensé en esa mujer rota en la estación de autobuses, sin esperanza, sin futuro visible. Y miré a la mujer en la que me había convertido. Una mujer con dignidad restaurada. Una mujer financieramente independiente. Una mujer amada y apreciada. Una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Roberto hizo un brindis. Por Rosa Elena, una mujer extraordinaria que sobrevivió lo impensable y salió más fuerte. Una mujer que me enseñó que el amor verdadero puede esperar 50 años y todavía ser real. Una mujer que hace mi vida mejor cada día. Por Rosa Elena. Todos levantaron sus copas. Por Rosa Elena. Lloré, pero esta vez de felicidad pura. Lucía se acercó y me abrazó. Te quiero, mamá Rosa, me susurró. Esas palabras, mamá Rosa, viniendo de alguien que genuinamente me amaba, sanaron algo en mí que no sabía que estaba roto. Esa noche, antes de dormir, Roberto y yo nos sentamos en su terraza viendo las estrellas. ¿Eres feliz?, me preguntó. Soy feliz, respondí con honestidad. Por primera vez en décadas soy genuinamente feliz. ¿Alguna vez piensas en Diego? Suspiré. A veces. Pienso en el niño que fue, no en el hombre en que se convirtió. Lamento que las cosas terminaran así, pero no lamento haberme ido. No lamento haber elegido mi dignidad sobre su comodidad. Hiciste lo correcto, me aseguró Roberto. Nadie debe tolerar abuso, ni siquiera de familia, especialmente de familia. Lo sé. Me tomó 68 años aprenderlo, pero finalmente lo sé. Han pasado 2 años desde aquella noche de Año Nuevo. 2 años desde que salí de esa casa con mi maleta vieja, sintiéndome desechada y sin valor. Hoy tengo 70 años y vivo la mejor etapa de mi vida. Roberto y yo somos pareja oficial. Vivimos juntos en su hermosa casa, pero con respeto mutuo y espacio individual. Viajamos juntos a lugares que solo soñé visitar. Conocí el Mar Caribe, las pirámides de Teotihuacán, las montañas de Chiapas. Roberto dice que quiere mostrarme el mundo que nos perdimos en esos 50 años separados. Mi relación con Lucía es una de las mayores bendiciones de mi vida. Ella se comprometió recientemente y me pidió que la acompañara a elegir su vestido de novia.
Quiero que estés ahí en mi día especial, me dijo, no solo como invitada, como mi madre. ¿Caminarías conmigo hacia el altar junto con mi papá? Lloré y dije que sí. Económicamente estoy más que estable. Con mi pensión ajustada, más las inversiones que hice con el dinero de los atrasos, más la generosidad de Roberto, nunca tengo que preocuparme por dinero. Pero más importante que eso, aprendí a valorarme a mí misma más allá del dinero. Empecé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres mayores en situaciones de abuso. Les cuento mi historia, les doy esperanza de que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. Muchas de ellas están en situaciones similares a la mía, atrapadas por hijos o familiares que las explotan. Les ayudo a conocer sus derechos, a conectarlas con abogados, a encontrar su fuerza. Es gratificante de una manera que nunca experimenté cuando me sacrificaba por Diego. Porque estas mujeres aprecian la ayuda, dicen gracias y pasan el favor adelante. En cuanto a Diego, supe por conocidos mutuales que se divorció de Patricia. Aparentemente, después del escándalo de la boutique y la pérdida de su círculo social, Patricia lo culpó a él por todo y la relación se deterioró. Diego vende una de sus propiedades, posiblemente por dificultades financieras, aunque no me importa suficiente como para investigar. Escuché que intentó contactar a sus hermanos de Roberto, buscando llegar a mí indirectamente. Ellos lo rechazaron firmemente. No permitiremos que lastime a Rosa Elena de nuevo, le dijo Miguel. Esa lealtad, de gente que me conoce solo 2 años, significa más que 30 años de una relación biológica sin respeto. Mis nietos biológicos, Sebastián y Valentina, ahora adolescentes, me buscaron por redes sociales hace unos meses. Mensajes privados, sin el conocimiento de Diego aparentemente. Sebastián escribió: Abuela, siento mucho cómo te tratamos. Mamá y papá se divorciaron y papá nos contó la verdad sobre todo. Entiendo si no quieres saber nada de nosotros, pero quiero que sepas que lo siento. Valentina escribió algo similar, con más detalles emocionales sobre cómo se sentía confundida y arrepentida. Hablé con Roberto sobre esto. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó. Son niños, dije. Bueno, casi adultos ahora, pero fueron criados con valores equivocados. Parte de mí quiere darles una oportunidad. Parte de mí tiene miedo de ser lastimada de nuevo. Confía en tu instinto, me aconsejó. Pero también protege tu paz. No les debes nada. Decidí responder, pero con límites claros. Les escribí que apreciaba sus disculpas y que no les guardaba rencor, que entendía que eran víctimas de la dinámica familiar también, pero que necesitaba tiempo antes de considerar una relación, que si genuinamente querían conocerme, sería en mis términos poco a poco y con la comprensión de que la confianza toma tiempo en reconstruirse. Sebastián respondió con madurez, diciendo que entendía y que esperaría lo que fuera necesario. Valentina también aceptó mis términos. Hace un mes tuve mi primer café con ellos, los 3 solos, en un café neutral. Fue incómodo al principio. Ellos estaban nerviosos, yo estaba cautelosa. Pero lentamente empezamos a hablar. No sobre el pasado, no todavía. Sobre el presente, sobre la escuela de Valentina, sobre los planes universitarios de Sebastián, sobre sus vidas. Vi destellos del niño y la niña que alguna vez conocí, antes de que Patricia los envenenara contra mí. Y vi potencial para algo nuevo. No lo que teníamos antes, eso está perdido, pero quizás algo diferente, algo construido sobre honestidad y respeto mutuo. Les conté sobre mi vida actual, sobre Roberto, sobre Lucía. Sebastián preguntó: ¿Eres feliz, abuela? Sí, respondí sin dudarlo. Soy muy feliz. Me alegro, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de todo lo que te hicimos pasar, mereces ser feliz. Fue un comienzo pequeño. No sé si se convertirá en una relación completa. Pero estoy abierta a la posibilidad, con protección cuidadosa de mis límites. Mientras escribo esto, estoy sentada en la terraza de la casa de Roberto, viendo el jardín que ahora también es mío. Hay flores que yo planté,
un pequeño huerto de hierbas que comencé. Roberto está adentro preparando café, algo que insiste en hacer para mí cada mañana. Lucía vendrá a almorzar más tarde para discutir más planes de boda. Tengo una reunión del grupo de voluntarias del refugio mañana. Una vida llena, con propósito, con amor, con respeto. Pienso en esa mujer que lloraba en la estación de autobuses hace 2 años. Pienso en todo el dolor, la humillación, la desesperanza, y me doy cuenta de que todo eso, por horrible que fue, me trajo aquí. Me trajo a esta vida que nunca hubiera tenido si me hubiera quedado en ese cuarto de servicio, aceptando las migajas de afecto. A veces las peores noches llevan a los mejores amaneceres. A veces tienes que perderse completamente para encontrarte a ti misma. A veces el rechazo más doloroso es la redirección hacia algo mejor. Si pudiéramos hablar con mi yo de hace 2 años, le diría: sé fuerte, sé que duele, sé que sientes que no tienes nada, pero estás a punto de ganar todo. Estás a punto de recuperar tu dignidad, tu valor, tu vida. El dolor es temporal, tu fuerza es eterna. Roberto sale con 2 tazas de café. Se sienta a mi lado, toma mi mano. ¿En qué piensas?, me pregunta. En lo agradecida que estoy, respondo. Por ti, por Lucía, por esta segunda oportunidad en la vida. Yo soy el agradecido, dice. Pasé 50 años con un vacío en mi corazón. Ahora está lleno, gracias a ti. Nos quedamos en silencio cómodo tomando café, viendo el jardín. Y me doy cuenta, esto es la felicidad. No es la ausencia de dolor o de un pasado difícil. Es la presencia de paz, de amor genuino, de respeto mutuo. Es saber que tienes valor intrínseco, no por lo que haces, sino por quien eres. Es estar rodeada de gente que te elige cada día, no por obligación, sino por amor. Es tener la valentía de alejarte de quienes te lastiman, incluso si son familia. Es saber que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones similares a la que yo viví, quiero decirles algo importante. Tu valor no está determinado por cuánto te sacrificas, no está determinado por cuánto aguantas, no está determinado por si tu familia te aprecia o no. Tu valor es inherente, existe simplemente porque existes. No tienes que ganarte el amor de tu familia siendo su sirvienta. No tienes que tolerar abuso porque comparten tu sangre. No tienes que quedarte en situaciones que te destruyen porque así son las cosas, o es tu deber. Tu primer deber es contigo misma, es preservar tu dignidad, es proteger tu paz mental, es asegurar que los años que te quedan sean vividos con respeto y amor, no con resignación y sacrificio constante. Si estás en una situación de abuso, explotación o falta de respeto, especialmente por parte de familia, quiero que sepas, está bien irte, está bien poner límites, está bien decir no más, está bien priorizar tu bienestar sobre la comodidad de otros, y nunca es demasiado tarde. Yo tenía 68 años cuando mi vida cambió. 68 años cuando finalmente dije, basta. 68 años cuando descubrí que merecía más. Si yo pude hacerlo a esa edad, después de décadas de condicionamiento para ser la buena mujer, la que se sacrifica, la que aguanta todo, tú también puedes. No importa tu edad, no importa cuántos años llevas en esa situación, no importa cuánto miedo tengas. El primer paso es el más difícil, pero cada paso después se hace un poco más fácil. Y eventualmente llegas a un lugar donde puedes respirar de nuevo, donde puedes sonreír genuinamente, donde puedes mirar atrás y agradecer tu valentía. Busca ayuda. Habla con abogados sobre tus derechos. Conéctate con organizaciones que ayudan a mujeres en tu situación. Busca a las personas buenas que todavía existen en el mundo, porque te prometo que están ahí. No todos son como los que te lastiman. Roberto y Lucía me encontraron cuando más los necesitaba. Tu Roberto y tu Lucía también existen, en cualquier forma que eso tome para ti. Puede ser un viejo amor, puede ser un nuevo amigo,
puede ser un vecino compasivo, puede ser una organización de ayuda, pero existen y mereces encontrarlos. La historia de Diego y Patricia no terminó bien para ellos. El karma, la vida, la justicia divina, como quieras llamarlo, se encargó de eso sin que yo tuviera que mover un dedo adicional. La boutique cerró. El divorcio costó a Diego una de sus propiedades y mucho dinero en abogados. Su reputación en su círculo social quedó destruida. Patricia tuvo que volver a trabajar como contadora común, su sueño de ser empresaria aplastado por su propia crueldad. Pero honestamente, ya no pienso mucho en ellos. Ocupan cada vez menos espacio en mi mente, porque estoy demasiado ocupada viviendo mi mejor vida. Estoy demasiado ocupada amando y siendo amada. Estoy demasiado ocupada descubriendo quién soy yo, Rosa Elena, separada de los roles de madre sacrificada o sirvienta de familia. Descubrí que me gusta la pintura. Nunca lo supe porque nunca tuve tiempo para hobbies. Ahora tomo clases los jueves y mi habitación tiene 3 cuadros que yo misma pinté. No son obras maestras, pero son míos. Descubrí que me gusta leer novelas románticas. Roberto me compró un lector electrónico y lo lleno con libros que me hacen soñar